GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras. 12 del mediodía con 12 minutos. Gracias por continuar en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Ahora ya con la sección de GTI, la factura electrónica más confiable, en la que nos ponemos a disposición para que usted atienda sus consultas sobre facturación electrónica y también sobre temas fiscales, sobre entrega de declaraciones de impuestos, que ya estamos muy prontos a ponernos prácticamente al día. Ya está con nosotros la licenciada Dunia Zamora, asesora de GTI en materia fiscal y tributaria, con quien aclararemos muchas de las dudas en los próximos minutos. Recuerde que usted puede llamarnos al 905-222-0000, 905-222-0000 para conocer sus dudas, o también puede hacerlo a través de nuestra plataforma de WhatsApp 89935-935, le repito el número 89935-935 para que desde ya haga sus consultas. Doña Dunia, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Me alegro, doña Dunia. Decimos, estamos ya prácticamente en la recta final para normalizar las cosas. Ya este viernes es 15 de julio, y ya no deberíamos tener ningún tipo de problemas o inconvenientes con el ATV. Sin embargo, ustedes siempre tienen reportes de que la gente no está conciliando algunas cosas, principalmente con el pago de los impuestos bajo los sistemas alternos que se dieron por el hackeo en Hacienda. A ver, hay un tema de transición importante. Bien dices que esta semana declaramos el D104 y las demás declaraciones que vencen este viernes 15, normales, como de renta mobiliaria y inmobiliaria, normalmente, en buena teoría. O sea, declaramos y pagamos, hacemos todo en la plataforma TV normal. ¿Qué es lo que pasa? De los periodos anteriores que se dieron durante la situación del hackeo, como se implementó un mecanismo de contingencia, Tributación todavía está haciendo cruces, como llaman ellos, de información. Mira, con este recibo se pagó esta declaración. Entonces, estamos esperando que Tributación comunique cuando termina ese periodo de cruces de datos, para que se haga una conciliación por parte de cada contribuyente, de ver que efectivamente los pagos que hizo el contribuyente le aparecen reportados a la administración tributaria. Uno puede revisar en este momento, pero todavía no se ha aplicado todo. Entonces es importante esperar ese comunicado oficial. La otra parte es que todavía hay personas que están pendientes tal vez de hacer sus facturas electrónicas normalmente para sustituir aquellos comprobantes provisionales que usaron en aquella situación en la cual no tenían posibilidad de usar su sistema de comprobantes electrónicos. Este proceso, doña Dunia, debería ser más automático, debería ser más rápido, pero si la gente se está tardando en hacer eso, es riesgoso hasta eso, no pasarlo, por decirlo así, no hacer la factura formal. Así es. A ver, ya la normativa es clara en decir, una vez superada la situación de contingencia, hay 2 días hábiles para que usted entre a hacer todas esas facturas electrónicas que le corresponde haber hecho, porque en su momento hizo un comprobante provisional. Pero es que eso es lo que pone en evidencia, Paul, lo que uno usualmente viene insistiendo en los últimos años, otros colegas y mi persona, en el sentido de que falta cultura tributaria. La normativa decía, los contribuyentes tienen que tener un plan de contingencia, tienen que tener comprobantes provisionales, fueran en un mecanismo electrónico que cumpliera los requisitos o mediante comprobantes provisionales debidamente impresos en una imprenta autorizada. Pero usted sabe cómo somos los ticos, a veces nos cuesta, ¿verdad? Creemos que eso no nos va a pasar, pero la normativa era clara, es clara al decir eso. Doña Dunia, una pregunta sobre eso, bueno, ya no debió haberse tenido, pero, por ejemplo, para esta norma provisoria o esta factura provisoria, ¿puede ser las facturas que uno tenía antes, que eran de papel? No, Dios guarde hacer eso. Eso es una pregunta.
Eso es muy importante, porque en buena teoría, cuando uno hizo el pase, en buena teoría, ¿verdad? Cuando uno hizo el pase de las facturas impresas a comprobantes electrónicos, debió haber inventariado cuáles le quedaron en blanco, guardarlas por al menos 5 años, tenerlas ahí guardaditas. O sea que yo en buena teoría, ¿verdad? Todavía tengo mis formularios que tenía en papel guardados. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener disponible esa información a Hacienda durante 5 años para demostrarle que las usé o no las usé. Entonces, esas facturas que usted tenía impresas antes, que fueron debidamente autorizadas por Hacienda en aquel momento en papel, ya hoy no las tiene que usar. No puede usarlas para nada. Aquí había que venir a hacer un comprobante provisional impreso mediante una imprenta debidamente autorizada para esos fines, que lleva el control de lo que le está imprimiendo a usted. O bien, a esos sistemas de comprobantes electrónicos que tenían un sistema de comprobantes provisional ahí mismo en el sistemita, pues usted se salvó y lo podía aprovechar. Pero es que a veces no leemos la letra chiquita, ¿verdad? Como dicen. Y entonces cuando pasan las cosas es cuando nos acordamos. Aún así, ese comprobante siempre es bueno tenerlo disponible o a mano. El comprobante provisional, si Correcto. Usted no, a ver, si su sistema de comprobantes electrónicos no tiene una medida de contingencia incluida ahí de comprobantes provisionales que cumpla la normativa, usted tiene que tenerlos impresos. Porque ¿de qué me sirve? O sea, ¿por qué es que yo tengo que tener un comprobante provisional? Porque fíjese que yo soy su proveedor, yo le doy un servicio a Apple de asesoría. Y entonces hoy, por A o por B, no me funciona el internet, no logro hacer la conexión, pasan 1000 cosas, se me venció la firma, todas las desgracias juntas. Yo hago un comprobante provisional que le doy a usted, que a usted no le va a servir para gasto deducible ni para créditos fiscales hasta que yo le emita el comprobante electrónico original. Pero entonces, ¿para qué se lo di? Se lo di para probar que hubo un acto de compraventa. Se lo di para evitar que usted vaya y me acuse falsamente ante tributación de que no le quise dar la factura, porque yo voy a tener un comprobante ahí debidamente registrado donde le estoy diciendo, ya tengo una contingencia, porque eso es lo que le dice Hacienda, tengo una contingencia que debo de poder probar, por la cual le estoy dando este comprobante provisional y me tengo que haber puesto de acuerdo con usted, Paul, de cómo se la hago llegar. Que usualmente, ¿qué va a hacer? El correo electrónico. Correcto. Pero para que usted posteriormente reciba el comprobante electrónico y pueda acreditárselo como gasto o crédito. Doña Dunia, tenemos 2 preguntas del número terminado en 5068. Dice, ¿qué pasa si uso facturas de contingencia para el pago de los impuestos del régimen simplificado? Esa es la primera. A ver, no sé si cuando dice facturas de contingencia se refiere a comprobantes provisionales. El régimen simplificado, por definición, no da comprobante electrónico, salvo que por su propia voluntad decida hacerlo, o que el monto de la venta, el cliente, ¿verdad? Le pida el comprobante, acuerdan dárselo, es por excepción. Si va a darle un comprobante físico, que también puede hacerlo, el régimen simplificado, es un comprobante que dice facturita de contado usualmente, ¿verdad? Facturita de crédito, pero no dice comprobante provisional, porque el comprobante provisional es solo para sustituir el comprobante electrónico, la factura electrónica, ante una contingencia. Entonces, ¿qué hace el régimen simplificado? Cuando va a dar una factura, o usa comprobantes electrónicos, o usa facturitas de papel, que permite la identificación del nombre, cédula, ubicación, teléfono, los datos suficientes para que aquel que le está comprando y tal vez ocupa eso como gasto deducible pueda hacer la factura de compra. También hace la pregunta, dice que para el cálculo del IVA para régimen simplificado, ¿se usa el subtotal o el subtotal más el impuesto? Se usa el total, es el que vamos a usar. Aquí importante, tal vez el señor quería referirse más bien a que le dio un proveedor facturas a él y va a hacer ahora la declaración que le vence el 15. Él no tiene cómo probar las compras hasta que el proveedor le envíe un comprobante electrónico. Si es que más bien es al revés, no que él hizo, sino que un proveedor le debe a él las facturas, ¿verdad? Le dio una provisional, él necesita que le envíen
el comprobante electrónico para hacer su declaración. Bueno, sobre esta línea también nos está preguntando Carlos Valverde desde San Ramón. Dice, uno pide la factura electrónica en la ferretería, pero me dicen que luego me la mandan al correo y no lo hacen. ¿Me sirve el comprobante de caja como factura electrónica para mí? Esas compras representan un gasto, es lo que nos está diciendo don Carlos. No, él necesita que le llegue el comprobante electrónico, la factura electrónica a su correo. Y ojo, que tiene que especificar que sea factura electrónica, porque si le envían un tiquete electrónico tampoco le va a servir. Cuando yo soy declarante del impuesto, yo soy contribuyente del impuesto de renta de utilidades, yo necesito factura electrónica, no tiquetes electrónicos. Eso es importante porque en muchos lugares, sobre todo de ventas masivas, donde va mucha gente que no lo ocupa como gasto, crédito deducible, entonces hay que advertirle al vendedor que yo necesito, es una factura electrónica, que no me vaya a dar un tiquete electrónico. O sea, es la exigencia, usted debe exigir que le deben dar la factura electrónica. De hecho, si una persona no da una factura electrónica, yo le vendo a usted un servicio y yo no doy una factura electrónica, porque no me dio el gusto y el placer, mi personal se le olvidó, la razón que fuera. ¿Qué pasa? Usted puede ir al Ministerio de Hacienda, denunciarme y entonces a mí me van a sancionar si me lo prueban con una multa de 2 salarios bases que no admite deducción la primera vez. Y si vuelvo a caer en ese error, me pueden llegar a cerrar el negocio hasta por 5 días hábiles. Sí, es importante dar la factura electrónica, es un imperativo si usted tiene un negocio y está inscrito, y tiene que estar inscrito ante tributación directa. Doña Donia, nos pregunta Juan Astúa desde Atillo, me dice que el viernes pasado debe cumplir unos procesos con Hacienda. ¿Cuáles son y qué si no lo hice, qué pasa? Bueno, el viernes pasado vencía el plazo para presentar la declaración de renta, la declaración del impuesto de valor agregado, y cualquier otra declaración que usted estuviera debiendo de los meses pasados, en la plataforma ATV sin que hubieran multas y sanciones. O sea, vamos a partir de que usted había estado presentando, pagando el impuesto y debía la declaración como la mayoría. Entonces la debíamos porque el sistema no lo permitía. Entonces el 8 de julio vencía la fecha para que todos los contribuyentes que no fueran grandes contribuyentes fueran a presentar en ATV esa declaración y se evitaran ahí la multa por no presentación de la declaración. Eso partiendo de que usted sí pagó en tiempo, pero lo que estaba pendiente era la declaración. O sea, ya debía haber hecho todas esas presentaciones y ponerse a derecho prácticamente. Es que recordemos que para evitar la multa por no presentación de las declaraciones del IVA o de rentas inmobiliarias mensuales o demás, teníamos 3 fechas. Las declaraciones de marzo, que normalmente habíamos presentado el 15 de abril, las teníamos que haber presentado del 20 al 24 de junio. Las de abril, que normalmente lo habíamos subido en la plataforma el 15 de mayo, teníamos del 27 al 1 de julio. Y las de mayo, que normalmente habíamos subido el 15 de junio, teníamos del 4 al 8 de julio para subirlas en la plataforma, de modo que no hubiera multas y sanciones. Ya a partir del viernes pueden correr las multas, ese es el punto. Doña Donia, tal vez que habíamos pagado, ¿verdad? Sí. Bueno, tal vez ya para hablar un poco de qué es a lo que nos enfrentamos ya este viernes. Este viernes 15 de junio es fecha máxima para ya presentación, para, como decíamos, ponernos al día ya con el ATV, utilizar el ATV como se venía utilizando. ¿Cuáles son las que debemos presentar este viernes? Bueno, son cualquier cantidad de declaraciones las que vencen este viernes, pero las más importantes son la del régimen de tributación simplificado, el D105, el D104 del impuesto de valor agregado, el D162 de ganancias y pérdidas de capital, que hay gente que vende terrenos y demás, lo que es el D149 de mobiliarios, de rentas mobiliarias, la D125 de rentas inmobiliarias de alquileres, son las principales declaraciones que vencen este viernes. Doña Donia, nos están haciendo una pregunta que tiene que ver con otro tema que creo que hay cambios también, o por lo menos hay prórrogas
con las sociedades activas y las inactivas. Bueno, ese detalle que tenemos ahí es que ahora vamos a tener una prórroga, o tenemos una prórroga con las sociedades inactivas al 16 de agosto. Ahí queda lo importante, porque creo que todavía no entendemos que todas las sociedades tienen que tener contabilidad, y ahora volvieron a correr, por dicha, porque había que atender tantas cosas, la fecha para la presentación de la declaración de sociedades inactivas. Va a vencer el 16 de agosto si no pasa nada más. Importante que a veces para poder hacer esa declaración el sistema va a exigir que los datos de representante legal, actividad económica, domicilio fiscal están al día. ¿Y por qué? Porque a veces las personas omitieron haber hecho esa actualización de datos y están inscritas en tributación de oficio. Quiere decir que tributación las encontró. En un cruce de datos se dio cuenta que existe la sociedad de los patitos y nadie la ha inscrito en tributación. Entonces tributación viene, la inscribe de oficio como una sociedad inactiva con los datos que le da el registro, pero le va en el sistema, hay una condición que usualmente se va a activar para que usted, previo a poder hacer la declaración de esa sociedad inactiva, tenga que actualizar el nombre del representante legal, el domicilio y bueno, y volver a validar que es el código de sociedades inactivas y que efectivamente es una sociedad inactiva. Y eso hay una importancia y es especial, y es que eso tiene una multa. Si yo no actualizo esos datos cada vez que hay un cambio en los 10 días hábiles siguientes, hay una multa. Es importantísimo que los contribuyentes entendamos que si tenemos sociedades y tenemos un cambio en alguna de esas condiciones, tengo que comunicarlo oportunamente. A veces el contribuyente asume hacer esa tarea y otras veces conviene con que el contador o un asistente se lo haga. Si usted lo delegó en otra persona, recuerde que tiene que comunicarle con tiempo para evitarse inconvenientes. Perfecto, doña Dunia, le agradezco mucho que nos haya atendido esta tarde con la sección de GTI, estas dudas que están surgiendo de la facturación electrónica, de las declaraciones, más bien de las declaraciones de los distintos impuestos. Doña Dunia, nada más para recordar, antes de despedirnos, los números de GTI, que es el 2105-4400, recuerde, 2105-4400, y también la línea de WhatsApp 6128-6044, en donde usted puede hacer todas sus consultas, incluso GTI capacita sin costo alguno, y usted puede atender sus dudas 24/7, también al correo infofacturaelectrónica@gticr.com. Doña Dunia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.